Dios te bendiga. ¿Qué tal? Me alegra verte una vez más aquí con un estudio más de la palabra de Dios. Recuerda compartir, dale like, dale me gusta, para que todo el mundo sepa más de la palabra de Dios. Así que oremos para entrar con este estudio. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Bendice cada persona que ve este video. Bendice su vida, bendice su familia. Que ahora al estudiar tu palabra aprendamos más. En el nombre de Jesús. Amén. El tema lleva como título ahí: el gran poder perseguidor. En la mayoría de los países del mundo vivimos días de amplia libertad religiosa, garantizada en muchísimos casos por la Constitución Nacional y en otros por la fuerza de la opinión pública. Nos parecen imposibles los testimonios de las persecuciones religiosas del pasado y totalmente imposible su repetición. Pero las profecías bíblicas al respecto merecen nuestra respetuosa consideración, hacer revelaciones de capital interés en cuanto al pasado, al presente y al futuro. ¿Cuál es el primer símbolo de Apocalipsis 13? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Como ya descubrimos por el estudio del libro de Daniel, una bestia en la profecía representa algún gran poder o reino terrenal. Una cabeza o cuerno es un poder gobernante. Las aguas, pueblo, muchedumbre, nación y lengua. La bestia de Daniel y de Juan son imperios. La bestia con 10 cuernos es el poder romano. La cabeza es el poder gobernante del cuerpo, y la cabeza de esta bestia representa gobiernos sucesivos, según Rathan Giner, de Roman y the Reformation, página 144-145. ¿Cómo se describe adicionalmente esta bestia? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Estas son características de los 3 primeros símbolos de Daniel 7, el león, el oso y el leopardo, que representan los reinos de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, y sugieren que esta bestia representa o pertenece al reino simbolizado por la cuarta bestia de Daniel 7, o Roma, o ambas. Tienen 10 cuernos. Como el dragón de Apocalipsis está también, este tiene 7 cabezas, pero así como el dragón simboliza a Roma en su totalidad, particularmente en su frase pagana, esta, como el cuerno pequeño que sale entre los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7, representa a Roma en su forma posterior o papal. Como el cuerno pequeño tiene una boca que habla grandes cosas, ambos hacen guerra contra los santos, ambos actúan durante el mismo periodo, concediéndole un significado muy amplio al símbolo. La versión de Dwight, Biblia Católica Inglesa, en una nota sobre Apocalipsis 13.1, explica las 7 cabezas de esta bestia como sigue, cito: las 7 cabezas son 7 reyes, es decir, 7 reinos o imperios principales, que han ejercido o ejercerán poder tiránico sobre el pueblo de Dios. De estos 5 habían caído, a saber la monarquía egipcia, las asirias, caldea, persa y griega. Uno estaba presente entonces, el imperio de Roma, y el 7º principal estaba por venir. Esto es el gran anticristo y su imperio, que la 7ª cabeza representa el anticristo o papado. Puede haber poca duda. ¿Qué le dio el dragón a esta bestia? Una pregunta importante. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es un hecho histórico indiscutible que bajo los últimos emperadores romanos, posteriores a Constantino,
fue cambiada la religión pagana del Imperio Romano por la religión papal, que los obispos de Roma recibieron ricos dones y gran autoridad de parte de Constantino y los emperadores subsiguientes, que después del año 476 después de Cristo, el obispo de Roma llegó a ser el poder más influyente en Roma occidental, y que en el año 533 fue declarado por Justiniano cabeza de todas las santas iglesias y corrector de eje. El traslado en el año 330 de la capital del imperio, la ciudad, a Roma, Constantinopla, dejó a la iglesia de Occidente prácticamente libre del poder imperial y libre para desarrollar su propia forma de organización. El obispo de Roma, en la silla de los Césares, era ahora el hombre más grande del Occidente, y pronto, cuando los bárbaros invadieron el imperio, fue forzado a llegar a ser tanto la cabeza política como la espiritual. Eso lo dice también en el surgimiento de la iglesia medieval del año 1909, página 168. Así llegó la Roma pagana a ser la Roma papal. Se unieron la iglesia y el Estado, y el poder perseguidor del dragón fue conferido a la profesa cabeza de la iglesia de Cristo, la Roma papal. El Papa, quien se llama a sí mismo Rey, Pontífice Máximo y el sucesor de César, eso lo dice Adolfo Hayek en su libro ¿Qué es cristianismo?, del año 1903, página 270. ¿Cómo se describe la naturaleza, la obra y el periodo de supremacía y el gran poder de la bestia? Y también se le dio de boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de lo que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todas estas especificaciones se han cumplido plena y exactamente en el papado. Evidencian que esta bestia representa el mismo poder que está representado por la etapa del cuerno pequeño de la cuarta bestia de Daniel 7, por el cuerno pequeño de Daniel 8 y en su rasgo principal y esencial en su obra. ¿Qué iba a suceder con de las cabezas de esta bestia? Y vino de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida de muerte infligida a la cabeza papal de esta bestia se produjo cuando los franceses entraron en Roma en el año 1798 y tomaron preso al Papa, eclipsando por un tiempo el poder del papado, privándolo de sus facultades temporales. De nuevo, en el año 1870 se le quitó el papado su dominio temporal, y el Papa se consideraba a sí mismo como el prisionero del Vaticano. Para 1929 la situación había cambiado a tal punto de que el cardenal Capavi y el primer ministro Mussolini se estribitaron en el histórico Palacio de San Juan en Letrán para arreglar la devolución, por largo tiempo disputada, del poder temporal del papado, con lo que se llegó a curar una herida de 59 años. Eso lo dice el libro de Catholic Advocate, Australia, el 18 de abril del año 1929. La primera página de San Francisco Clones del 12 de febrero de 1929 tiene fotografía del cardenal Capavi y Mussolini firmando el concordato con el conversamiento, sana una herida de muchos años, y el despacho de Associated Press dice: al colocar la firma en el memorable documento se exhibió extrema cordialidad por ambas partes. Bable documento se exhibió. Va a adquirir el papado finalmente tal posición de influencia sobre las naciones que justamente antes de su caída de instrucción dirá: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré mi llanto. Apocalipsis 18, 7. Así que nos vemos en una segunda parte de este estudio. Lo vamos a ver. Así que no te pierdas la segunda parte de este estudio, el gran poder perseguidor.
Dios te bendiga y nos vemos la próxima.